Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir al webinar de hoy. Hoy estamos con Mónica Sánchez, que es consultora de analítica web en Metriplica. Ella nos acompaña desde Medellín, Colombia, y nos va a hablar hoy de un tema que es qué son y para qué sirven los modelos de atribución. En un momento ella nos compartirá su pantalla. Yo ya les lo pondré aquí para que lo vean. Bueno, Moni, no sé si en este momento tú tienes ahí en tu panel. Ah, ok, ahí la estamos viendo ya. Bueno, le recuerdo que aquí va a haber un espacio al final de la charla para resolver dudas y preguntas que se les ocurran. Si les parece bien, las pueden ir anotando en la parte del chat de este webinar y al final yo se las leeré a Mónica para que nos las responda. Nuevamente, muchas gracias a todos por asistir. Y bueno, Mónica, te doy la palabra. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Mimi. Hola a todos. Bienvenidos a este espacio y gracias por atender nuestra invitación a esta charla donde estaremos hablando un poco sobre qué son y para qué sirven los modelos de atribución. Daré una breve introducción sobre estos modelos. Luego miraremos qué es un modelo de atribución. Hablaremos un poco más sobre los tipos de modelos, cómo construir un modelo propio. Veremos algunos consejitos y finalmente pues haremos un repaso de todo lo que aprendimos. Vamos a estar concentrados unos 30 minutos, 40 minutos y bueno, pues la idea es que vayan colocando, como decía Mimi, sus preguntas aquí en el chat a medida que les vayan surgiendo para que al final pues las podamos ir respondiendo. Nuevamente bienvenidos. Bueno, voy a hablar un poco de mí. Mi nombre es Mónica Sánchez. Trabajo en Metriplica como consultora en analítica digital. Soy comunicadora social y periodista. Toda mi carrera y bueno, mi experiencia profesional toda ha sido en el mundo digital. He trabajado como estratega digital, analista web, jefe de comercio electrónico y también he sido consultora de UX. Actualmente estoy cursando el máster en analítica web de la OBS y soy certificada en Google Analytics. Si de pronto las dudas no les surgen en este preciso instante ni durante la charla, sino que después tienen alguna pregunta sobre modelos de atribución o analítica web en general, pueden encontrarme en LinkedIn, Mónica Sánchez G, o me pueden también contactar por Twitter, @Mónica. Bueno, pues me gustaría comenzar esta charla con esta frase del gran Avinash, que es el evangelizador de analítica web de Google. Avinash dice que en la atribución el objetivo mayor es tratar de hacerlo menos peor cada semana. Y lo dice ¿por qué? Porque hay pocas cosas más complicadas en la analítica de los modelos que los modelos de atribución multicanal. Google y muchas otras compañías y expertos en marketing han invertido mucho dinero y mucho tiempo en poder dar una respuesta acertada a la pregunta ¿dónde está el retorno de inversión de todo lo que hago en marketing? ¿Sí? Show me the money. Entonces, con los modelos de atribución, la idea es poder responder esto. ¿Dónde está todo el dinero que yo invierto en marketing? No solamente en marketing digital, sino en general en marketing. Eh, Hoy el viaje de nuestros usuarios hacia las conversiones, hacia lo que queremos que ellos realicen, una compra, un registro, es multichannel, eso es una realidad. Eh, Saber dónde está el retorno de inversión es una pregunta que suena complicada, sobre todo porque hay datos que no sabemos cómo obtener y muchos que desconocemos. Y si a esto le sumamos que nuestros usuarios actuales somos multidispositivo, iniciamos una búsqueda sobre un producto, tal vez porque vimos un comercial en televisión y eso nos incentivó a realizar celular, luego llegamos a la oficina y desde nuestro computador, no sé, investigamos un poco más, pero nos ocupamos y finalmente entonces al final de la tarde, cuando ya llegamos a la casa,
volvemos a sentarnos en el portátil de nuestra casa y terminamos registrándonos o comprando. Entonces, el recorrido del usuario es cada vez más mobile, es cada vez más desde un dispositivo móvil. Cuando solo existía desktop, esto era mucho más sencillo, pero todo esto ha cambiado. Y ahora la gente tiene teléfono móvil, tablet, bueno, etcétera. Entonces, ya no solo tienes que asignarle la conversión a un canal, sino que también debes saber desde qué dispositivo lo hizo. Entonces, el reto es muy grande. A medida que el usuario cambia de dispositivo, cada vez es más difícil hacer un seguimiento de la misma persona, ya que hay acciones online y offline, y es imposible que las cookies puedan con esto. O sea, eso es un desafío sin solución por ahora, aunque este año viene con toda la fuerza la utilización de la función de User ID que ha sacado Google pues desde antes, pero pues ya se está como dando a conocer, y con esta funcionalidad pues se pueden relacionar varios dispositivos, sesiones y datos de interacción con un identificador único para cada usuario. Pero bueno, este es un tema para otra charla. Como decíamos, el moderno recorrido del cliente es complejo, por lo que es importante centrarse en los momentos clave que pueden ayudar a inspirar a la gente a que compre nuestro servicio o a que adquiera nuestro producto. Google Analytics analiza millones de interacciones de los consumidores para mostrar cómo los diferentes canales de comercialización afectan las decisiones de compra online. Saber cuáles son los momentos más importantes a lo largo del recorrido para sus clientes. Eso es un esfuerzo que hace Google para que uno pueda tener esa información a la mano. Eh, y como el recorrido del cliente actual hacia la toma de la decisión se hace cada vez más móvil, entonces ya se trate de realizar una búsqueda, de abrir una aplicación, visitar un sitio web o ver un video, ya lo hacemos todo desde nuestro celular. Hay que estar en esos micromomentos, esas son las oportunidades que tienen las marcas para estar presentes y ser consideradas en la intención de la compra. Cuando las decisiones están en ese momento en el que tú la vas a tomar, en el que vas a dar ese último clic. Bueno, después de esta breve introducción hacia nuestro tema de hoy, vamos a entrar en materia con los modelos de atribución. ¿Qué es un modelo de atribución? Los modelos de atribución son las reglas por las que asignamos y repartimos el valor de nuestras conversiones en las distintas etapas del recorrido del consumidor. Los departamentos de marketing de las empresas deben mostrar en términos económicos la efectividad de sus acciones y sus decisiones. Incluso cuando tú sacas una campaña de branding para la imagen de la marca, o las empresas necesitan saber qué beneficios obtienen de cada canal, de cada campaña, de cada estrategia. Y para eso se debe medir. O sea, si tú no mides, prácticamente no existe. Entonces, esta valiosa información que sale de toda la medición de lo que hacen los usuarios con las campañas que uno lanza es la base para tomar decisiones para las futuras campañas y para también sacarle el máximo provecho pues, al dinero que se invierte en publicidad. Como les decía antes, esto puede parecer sencillo, pero no lo es, ya que no se trata únicamente de saber cuántos clics de una campaña de AdWords convirtieron en nuestro e-commerce, sino saber con exactitud qué pasa con los usuarios que no compran, por ejemplo. Sabemos cuántos compraron, pero ¿y los que no compraron, por qué no compraron? Porque si les mandé un newsletter tampoco compraron, o porque sí compran cuando les mando un newsletter. ¿Qué pasa con los que nos siguen en redes sociales? Los que nos encuentran por Google, o trascendiendo un poco el mundo digital, los que nos ven en un anuncio de televisión, los que reciben un volante con la dirección del sitio web. ¿Qué pasa con todo este tráfico? Entonces, aquí es cuando se complica mucho más el asunto de atribuir una venta a un canal en particular, ya que ningún canal ni ninguna acción trabaja por separado. No sería correcto que un solo canal se llevara todo el crédito de una venta. Y a esa manera de repartir los ingresos entre los diferentes canales que participan en un proceso de venta lo llamamos modelos de atribución.
Yo creo que Google Analytics es quien más ha contribuido a difundir este concepto, o sea, identificar los modelos, ha llevado a que se piense que pertenecen únicamente a las actividades de marketing digital, pero no es así. También las acciones que se realizan fuera de los canales impactan en las decisiones de compra de los clientes, y para esto existen herramientas como los CRM avanzados, para labores de analítica cross-channel, y son herramientas de costo muy elevado, por lo que la información que tienen las áreas de marketing es parcial, porque no todo el mundo pues tiene la capacidad todas las empresas tienen el dinero para invertir en un CRM de estos. Entonces, pues la mayoría de las empresas confiamos en Google Analytics, y pues hay que decir que esta información pues es parcial, está sujeta a errores, y por ejemplo interpretar un modelo basado únicamente en un Customer Journey idealizado, ¿sí? Que pensamos que toda la gente va a seguir la misma ruta para comprar, pues es equivocado, por lo que no hay que poner todos los huevos en una sola cesta. O sea, sí es bueno revisar los modelos de atribución, pegarle una mirada a cada uno, cacharrearle a Analytics hasta sacar como conclusiones buenas, experimentar, pero tampoco meter pues toda la plata en las conclusiones que saques a partir de este estudio, que igual es indispensable. O sea, si trabajas en marketing digital tienes que saber sobre modelos de atribución y conocer los modelos de atribución de tu empresa. Entonces vamos a hablar un poco de los modelos, ya entrar en materia. Pues los modelos de atribución, como les decía, son una herramienta para ayudarnos a repartir los recursos y para valorar nuestro ROI, cuál es el retorno de la inversión de esos recursos que nosotros hemos invertido. Entonces tenemos el modelo intracanal, que es el que entiende el valor total de un solo canal, por ejemplo, el de búsqueda paga. Tenemos el modelo entre dispositivos, eh, es el que mide el impacto de los esfuerzos de marketing y publicidad a través de múltiples dispositivos, PC, mobile, televisión. Tenemos el modelo online-offline y viceversa, que es el que cubre el impacto offline de nuestras acciones de marketing y publicidad que dirigen tráfico hacia nuestra web, y también pues viceversa. Y el último modelo, que es entre canales, eh, que es el que nos permite medir el impacto de los esfuerzos para todos los canales digitales de marketing. Social media, display, YouTube, referido, email, búsqueda y todos los canales que tengas en tu estrategia. Todos los canales que contribuyen de cierta manera o en cierta medida a una o múltiples conversiones. Y este es en el modelo en el que nos vamos a basar, a profundizar hoy durante esta charla: la atribución de varios canales a través de los canales digitales. Por lo menos la idea es, y aspiro a que al terminar esta charla sepamos lo que no se debe hacer o lo que está mal en cuanto a modelos de atribución, y cómo utilizar un buen modelo y cómo personalizar uno, aunque esto esté lejos de ser perfecto, como les contaba anteriormente. Bueno, es importante comprender el recorrido completo del cliente para poder medir todos los elementos de la conversión. Los expertos en mercadeo entienden que no siempre se realiza una venta con un solo mensaje, con un solo anuncio, con una sola imagen. Sabemos que para cada campaña pues sacamos un montón de piezas y las disparamos por newsletter, las disparamos para display, hacemos afiches. Bueno, los usuarios pueden ver anuncios, hacer clic en enlaces, hacer una búsqueda antes de comprar algo, o comprarlo a través de un newsletter, o bueno, N acciones. Pero lo importante es comprender el recorrido completo del cliente para poder medir todos los elementos que contribuyeron a que las campañas pues dieran el valor que nos dieron, y así poder ajustar los presupuestos que decidimos y que definimos para marketing digital. Lo primero que hay que tener en cuenta antes de iniciar cualquier estrategia digital
es el modelo de compra de un usuario o el modelo de atribución. Por el momento, pues todas las herramientas de análisis web, como Google Analytics, Omniture, Coremetrics, SAP Catalyst, WebTrends y otros, asignan de manera predeterminada la conversión al canal inmediatamente anterior a la conversión o el último clic de la atribución. Esto es complejo porque ya que debemos analizar el proceso completo y determinar cuál fue la estrategia que se utilizó para estar presente en cada uno de los momentos, cuál fue el costo de esa estrategia y teniendo en cuenta que el tiempo que transcurre entre cada paso puede oscilar entre 1 y 90 días. O sea, yo empiezo a mirar información sobre un carro en internet casi que desde un año antes de que me voy a decidir a comprarlo. Entonces, imagínense rastrear todo ese camino que siguió una persona desde que se interesó en el producto y empezó a hacer búsquedas hasta que fue y se decidió algún producto o algún servicio. Entonces, pues no basta con analizar y dar valor al último clic que ha dado el usuario para convertir. Hay un montón de canales que están en el medio que no por no haber sido el último canal que propició la conversión dejan de ser importantes. Entonces, dependiendo del producto o el servicio que se desea adquirir, las compras más complejas o más costosas, por ejemplo, generalmente requieren caminos más largos, y es por esto que no basta con analizar y dar valor al último clic al usuario para convertir, sino evaluar todo el ciclo de vida del proceso mismo y la inversión que se ha realizado en cada canal. Se debe tener en cuenta las veces que un usuario ha sido impactado por alguna de nuestras campañas, por un email, por un que se denomina campañas de display, por lo que o registrarse en un sitio. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces tengo que tocarlo? ¿Cuántas veces tiene que recibir un email o ver una publicidad mía? O darle like a un post de nuestra fanpage. Eh, para saber todo esto, lo que les propongo es hacer un plan de acción para ser menos peor cada semana, que es lo que dice Avimos, a lo que le tenemos que apuntar, a ser menos peor cada semana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir si se tiene un problema. Después, analizar todos los modelos posibles, que son los que vamos a ver en esta charla. Luego, realizar acciones y experimentos controlados con base en esas conjeturas que hemos sacado a raíz del análisis de los modelos posibles. Y bueno, finalmente, seguramente vamos a llegar al resultado de poder ser menos peor cada semana. Entonces vamos a comenzar con saber si tenemos un problema de atribución o no. Yo de entrada les digo que sí, sí lo tienen. O sea, es decir, es muy probable que lo tengan. ¿Por qué? Esta es una pregunta muy fácil de responder. Solo hay que ir a ver el informe de longitud de ruta del embudo multicanal de Google Analytics, o herramienta equivalente que te muestre la cantidad de canales que se necesitan o la cantidad de canales que una ruta utiliza para convertir o para registrarse, para, bueno, cualquier tipo de conversión que ustedes tengan definidas en su sitio web. Si un porcentaje significativo de las conversiones tiene una ruta con más de un canal para convertir, entonces tienes un problema de atribución. Por ejemplo, vemos acá en la imagen que esta marca tiene dos o más, 10.662 conversiones se hicieron utilizando dos o más canales. O sea, eso es muchísimo. Entonces, es muy probable que tengamos un problema de conversión, de modelo de atribución. También lo podemos ver en el informe, el diagrama de Gantt, que es el que vemos acá con los circulitos. Esa es la visualización del diagrama de Gantt. Y podemos ver de qué manera trabajan juntos los canales. Ahí puedes ver cuáles son tus canales principales de conversiones y además de qué manera interaccionan estos canales para que te des cuenta que los canales no trabajan solos.
Eh, por eso esto de darle todo el crédito al último clic, pues está mandado a recoger, eh, porque los canales no trabajan solos. Y también vemos, aquí vemos que las decisiones que hemos tomado en la atribución del presupuesto de marketing digital han sido buenas o no. Sin embargo, todos estos informes se basan en la atribución de último clic, que más adelante vamos a ver en detalle esto de qué se trata. Entonces, ¿cómo distribuir el crédito para las conversiones a través de todos nuestros canales? Acá en la imagen vemos que se ha gastado dinero en el canal social, en el canal directo, en eh, en la red de búsqueda, y que todos estos esfuerzos nos dieron como resultado 767 conversiones. Pero, ¿cómo sabemos cuánto peso tuvo cada canal para llegar a la conversión? Gracias a los informes de embudos multicanal de Google Analytics, el diagrama de Venn, que era el que veíamos en la diapositiva anterior, y algunas otras herramientas y nuestro sentido común, podemos aplicar modelos de atribución y observar el comportamiento del usuario. También podemos personalizar nuestro propio modelo e ir optimizando el presupuesto de inversiones en medios y combinarlos, hacer experimentos y esperar mejores resultados cada semana o cada mes. Al final la pregunta no es cuál es el mejor canal, sino cómo optimizar el gasto en marketing digital y equilibrarlo. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar las conversiones en Google Analytics en el informe de conversiones asistidas. ¿Qué es una conversión asistida? Es cuando determinado canal ha estado en la cadena de conversión, pero no ha sido el último. Esto es una conversión asistida y las vemos en la primera columna del informe, que nos vamos a ir a Google Analytics a revisarlo. Entonces, cerramos esta, nos vamos a conversiones, embudos multicanal, conversiones asistidas. Entonces acá vemos las conversiones asistidas. En la siguiente columna del informe vemos las conversiones directas o del último clic de la cadena. Cuando en la columna del informe, conversiones asistidas de último clic o directas, eh, eh, o sea, es que este cosito se nos viene acá, listo. Esta columna. Cuando en esta columna vemos eh, que el índice es menor que 1, el canal convierte más de lo que asiste. Y entre más cercano esté este valor a 0, más convierte este canal. Por ejemplo, acá vemos que el valor más cercano a 0 es directo, ¿sí? 1,23. Este cliente, pues casi todos los canales tienden más a asistir que a convertir, o sea, todos participan en la conversión, pero muchas veces nos encontramos con que aquí, por ejemplo, tenemos un 0, algo. Esto significa, si es igual a 1, que es porque la cantidad de conversiones asistidas del canal es igual a la cantidad de conversiones de último clic. Si es menor que 1, que el canal convierte más de lo que asiste. Y si es mayor a 1, son los más propensos a estar presentes antes del ciclo de conversión. Es decir, que asisten la conversión. Estos canales puede que no parezcan importantes cuando se analiza únicamente los del último clic y reciben poco crédito en la mayoría de los informes, pero pues están infravalorados porque son necesarios para poder hacer que los del último clic brillen. ¿Listo? Podemos utilizar este informe para definir la distribución del presupuesto. Es un primer paso, aunque tengan cuidado, no es lo único que debemos tener en cuenta para acercarnos a una mejor optimización de la inversión. Entonces, me quedó... Listo. Aquí voy a explicar un poquito más este cuento de las conversiones por contribución. Entonces, lo que hace ese índice de la última columna del informe es dividir las conversiones por contribución sobre las conversiones de las clic.
Y aquí vemos que si el resultado es menor a 1, este canal está más propenso a ser el que convierte a que el que asiste a la conversión. Si es igual a 1 es porque es equivalente, y si es mayor que 1 es porque eh, asiste más de lo que convierte. Pero bueno, eso no es tan complicado de entender, pero es ese índice en ese informe lo que al final nos importa. En este informe lo que hay que ver es esta columna. Listo. Eh, no es posible obligar a la gente a que use un camino determinado. Ese es con ese informe, mirar, revisar ese informe es un ejercicio que sirve cuando no tienes nada. Sin embargo, hay muchos caminos y no se puede controlar realmente la ruta que un cliente potencial puede tomar, ¿sí? Es decir, lo que podemos hacer es observar a posteriori el comportamiento que van teniendo los usuarios con lo que nosotros tenemos, las rutas que toman, y tratar de actuar según esto. Pero lo que no se puede hacer es obligar a la gente a que use un camino determinado o al camino que nosotros nos imaginamos que es el que va a usar. Entonces, nosotros siempre vamos a actuar con esos informes para analizar lo que ya pasó y tratar, sí, de predecir un poco cuáles son los caminos más recurrentes o los que la mayoría suelen tomar, pero no significa que esa sea la ruta, pues, por excelencia que utilizan para llegar a la conversión de mi sitio. No, hay muchas rutas y esto solo nos va a dar como unas luces para poder hacer bien la inversión en nuestros canales. Entonces, con este informe también podemos hacernos una idea de en qué etapa funcionan más los medios. Podemos agrupar cada canal por su valor en las diferentes etapas o caminos a la compra. Ahí lo vamos viendo, le colocan los numeritos a cada uno de los canales, los números que les dio el informe. Y este recorrido es diferente según el tipo de sitio. Si, por ejemplo, la conversión que tengamos es una compra, como un e-commerce, que es lo que vemos en la parte de arriba, ¿sí? La consecución, la parte de abajo es la consecución de leads o contactos, la parte de arriba es el ejemplo de un e-commerce. Como podemos ver en la parte de arriba, la ruta es más larga. La ruta hacia la conversión, hacia la decidirse a comprar, es mucho más larga. En cambio, registrarse, eh, dejar, por ejemplo, tus datos en un formulario de contacto o otro tipo de conversión, que no todos los sitios son e-commerce, son rutas generalmente más cortas. Y en esas rutas cortas, los canales tienden más a comportarse con números menores a 1, como pueden ver. Entonces, por un solo canal tú ya entras y te contactas. En cambio, en e-commerce necesitas muchos canales que te van llevando, te van conduciendo, son asistidores de la conversión final. Pero siempre hay un rey. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo, vemos que emailing es el rey desde el cual finalmente se deciden a comprar el producto, pero seguramente la persona a la que le llegó el mail y que compró, antes ha visto un banner en display, ha visto en redes sociales cosas, ha hecho búsquedas, se le han encontrado por PPC, etcétera. Entonces, esto es muy importante saberlo. El resultado de e-commerce posee a los canales más dispersos y varios que actúan más de una manera indirecta que directa, influenciado por el hecho de que la conversión es una compra. Y en el resultado de registro, los canales resultan ser todos directos, influenciados por que la conversión es una solicitud de contacto o algo más simple que una compra. Por eso hay una ruta más corta en comparación con el primer resultado. Vamos a la pestaña de rutas de conversión del informe, que quiero que la revisemos. Este es otro informe que también nos puede proveer Google Analytics. Es el informe de rutas de conversión. Aquí vemos las rutas y le podemos pedir que nos muestre todas las rutas que utilizan dos o más canales hacia la conversión. ¿Sí? Dos o más, uno, dos, tres, ¿cuántos? Generalmente pues yo utilizo dos o más.
Este informe sirve para localizar rutas que no son óptimas, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos esto, que están usando la búsqueda paga para ingresar más de una vez, pues la misma persona nos da clic en el mismo anuncio, anuncio pago, entonces habría que buscar la manera de hacer que el usuario nos guarde en favoritos para evitar que la siguiente entrada, el usuario que el usuario hacia el sitio no se apaga otra vez, sino orgánica y nos muestre y no nos cueste dinero. Eh, Hay otro informe que también nos va a ayudar mucho, que es el lapso de tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa en días para que ocurra la conversión desde la primera visita? Este reporte nos sirve para saber si la ruta es larga o es corta. Es decir, si se toman muchos o pocos días antes de generar una conversión. Acá vemos en color azul el porcentaje de conversiones y en celeste, en azul clarito, el valor. Eh, por ejemplo, acá vemos que el 40,36% de los usuarios no dejan que pase más de un día para que la conversión se produzca. Y esto sucede más con los productos más baratos que con los más caros. Entonces acá podemos ver cómo los ingresos de estas conversiones son más bajitos, a pesar de ser más inmediatos, que los de estas conversiones que se demoraron entre 12 y 30 días desde la primera visita a decidirse, porque son compras más costosas que las que se llevan a cabo más rápido. Eh, pues también es obvio que se demoran más en tomar la decisión de comprar, ¿listo? Vamos a ver este otro informe que es la ruta de interacciones. Mm, ruta de interacciones. No, la ruta de conversión. Te dice cómo distribuir a lo largo de la ruta, cuántos canales fueron necesarios para convertir, cuántas interacciones en promedio se acaba comprando. Este informe es más útil si se aplica a un segmento para saber cómo funciona un segmento individualmente. Es decir, acá yo le estoy diciendo que me revise, que me saque el promedio del informe para todas estas conversiones que yo tengo definidas. Pero es mucho más interesante, yo les aconsejo que siempre filtren por no todo, para ver el informe, para no todas las conversiones, no todos los objetivos, sino verlos y revisarlos individualmente, porque no todos se comportan de la misma forma. Entonces es mejor tener los datos muchísimo más filtrados para que lo que de pronto funcionó en este objetivo invada o les quite la visión de lo que funcionó para otro. Entonces es mejor pues individualizar este informe y no verlo únicamente con todas las conversiones, sino por aparte. Eh, Vamos a la presentación. Listo. Entonces, tipos de modelo de atribución. Vamos a ver entonces los tipos de modelos de atribución. De última interacción o último clic, es este. Este es el que se aplica a todos los informes estándar, como les contaba, y funciona para saber cuál es el último canal, pero no es el modelo que nos va a permitir optimizar nuestras campañas, ya que no nos permite saber si nos conocieron por redes sociales, por una campaña de email marketing o por un banner de display. Y terminaron comprando al cabo de 2 semanas por directo después de haber dado clic en un enlace de PPC, por ejemplo. Como se dan cuenta, muchos canales están involucrados de diferentes formas en un proceso de compra y debemos conocer e identificar su contribución, por lo que este informe de último clic no sirve. O sea, yo le puse una X acá porque pues este informe realmente hay mejores. El siguiente informe por el que podemos, el siguiente tipo de modelo de atribución que podemos elegir en Google Analytics es último clic del canal
indirecto, que es, en ese tipo de informe se le da todo el crédito, el último clic de canal indirecto, se le da todo el crédito a la última interacción indirecta, antes de la conversión. O sea que se tienen en cuenta todos los canales menos el directo. El problema es que se subestiman las visitas directas que llevan a las conversiones y esto pues sigue siendo bastante impreciso. El canal directo también tiene un valor y un trabajo, o sea, digan si no hay trabajo, en crear reconocimiento y posicionamiento de marca. La gente que entra por directo es porque es gente que ya nos conoce y detrás de esa posicionamiento en la cabeza del usuario hay un trabajo. Entonces, este modelo se debe revisar, pero tampoco es el que nos va a definir dónde centrar los esfuerzos. El tercer modelo es de primera interacción o primer clic. Este modelo es todo lo contrario al del último clic. En lugar de dar todo el crédito al último clic, se le da al que está en la primera posición. Este sirve para saber cuál es el canal en el que se comienza la compra. Sin embargo, tampoco podemos basarnos en este informe, pues si fuera tan bueno como se supone que lo plantean, pues sería porque se necesitaron más pasos para llegar a comprar, ¿sí? Entonces, es exactamente lo que sucede con la última interacción. Aunque esta, al menos con esta, al menos tienes más certeza de que algo se está haciendo bien con esta campaña. Lo que hay que hacer es evitar llegar a conclusiones con solo revisar un modelo. Se debe revisar todos. El lineal es un modelo que para mí, es el menos malo, por decirlo así, pues nos permite darle a cada canal algo de valor. Nadie se queda sin nada, ¿sí? En el modelo lineal todos ganan, todos merecen crédito. Entonces, este es el modelo que yo recomiendo para comenzar, ya que con él se pueden conocer los canales que han tenido influencia en la conversión, pero sabiendo siempre que es posible y que es posible y que se debe mejorar, ¿sí? El modelo de declive en el tiempo también es un modelo bueno. Es el punto más cercano a la conversión, es el que tiene más peso. Y los más alejados, menos, ¿sí? Entonces, el canal que está más cercano a la conversión es el que tiene más peso y los que se alejan más de la conversión es el que tiene menos peso con respecto al tiempo. Eso tiene más lógica, pues pensar en cuánta importancia debemos darle a cada canal, si al primero, si al último, tiene más sentido que cuanto más atrás o lejos esté un medio desde la conversión menos importante, eh, pues yo creo que no se ha convencido al usuario del todo de comprar. Entonces, si fueran tan buenos, sería a través de ellos que se convierte. Los que están más lejos, pues no son tan buenos. Los que están más cerca son los que han llevado al usuario a la conversión. Lo interesante de este modelo es que se puede personalizar colocando los días antes de la conversión, basándonos en nuestro informe de lapso de tiempo, el que les mostré ahorita. Y con este modelo se pasa la prueba de sentido común. Yo recomiendo tanto el lineal como el de declive en el tiempo. También tenemos otro modelo basado en la posición, que es un modelo también muy interesante cuando estamos analizando el comportamiento del usuario que está a punto de convertir y no ha convertido. Es usuario para el que tenemos que generar alguna acción última, una que finalmente lo haga comprar. En este modelo se atribuye el 40% del crédito a la primera y a la última interacción y el 20% restante se distribuye uniformemente en todas las demás interacciones que hagan entre la primera y la última. Este informe combina el primer y el último clic, sin embargo, en el medio pues es posible que hayan canales que aporten valor y no sabemos si el 20% pues sea justo o no, pero pues así es el modelo. De los 6 modelos disponibles, hay uno que se puede utilizar sin pensar tanto y aún así obtener valor y es el modelo basado en el tiempo, es declive en el tiempo. Los primeros 3 son muy débiles y pues yo les aconsejo que los eviten. De posición también es pues de lejos el mejor modelo. La razón de que la razón de que existan tantos modelos es que hay infinidad de opciones en el mundo y estos modelos sirven para apoyar cualquier tipo de idea. Para eso extraño que se te ocurre, pues hay un modelo. Entonces, estos modelos son para eso, para todas las ideas que se te ocurran de marketing, para que puedas probarlas y que tengas un modelo de apoyo.
Entonces, vamos a mirar cómo es que vamos a construir un modelo propio, que es el paso 3. Vamos a ir aquí en atribución, herramientas de comparación de modelos. Para poder personalizar el modelo de conversión, hay que haber pasado por todo lo demás. Ya es muy importante que ustedes hayan revisado los demás modelos para poder crear su propio modelo, ¿sí? Haber conocido el comportamiento del cliente según el canal, haber testeado los canales por los que ha terminado comprando, saber cuáles han tenido más importancia en el tiempo, porque cada cliente es diferente, cada empresa también es diferente y esto va cambiando en el tiempo además. O sea, lo que hoy nos funcionó, una campaña que nos funcionó hoy, muy seguramente en 6 meses va a ser diferente. Entonces, no solamente los clientes, las empresas son diferentes, sino que las mismas empresas y los mismos clientes a través del tiempo también cambian. Entonces, pues esto es una tarea que hay que realizarla por lo menos cada 2 semanas, más o menos. Bueno, para crear un modelo de atribución propio, podemos usar el modelo que queramos para empezar. Entonces, podemos utilizar el modelo que queramos para empezar. Y luego lo vamos ajustando según nuestros intereses. Por ejemplo, qué tipo de comportamiento valoramos de nuestros usuarios, si nos importa más el tipo de modelo lineal, el de declive de tiempo, o cuál creen ustedes que puede ser más interesante para su negocio, si tenemos datos históricos de los modelos de compra, cuál es el costo que tenemos de cada canal, también saber que nos sale mucho más caro display que email, que Facebook convierte más que una landing. Eh, Debemos entonces conocer todo esto y definir no solamente la conversión final, sino las microconversiones que están definidas como objetivos en nuestro sitio y con un valor económico. No solamente tenemos que estar enfocados en la conversión final, como les decía ahorita, sino que también tenemos que intentar hacer un modelo propio de atribución basado en una conversión, en una microconversión. Por ejemplo, eh, el tiempo de página de un usuario en el sitio, eso es una microconversión. Saber que un usuario pasó más de 2 minutos, que es por ejemplo el promedio de todos los usuarios, entonces ahí ya hay una microconversión. Ustedes son los que definen cuáles son las microconversiones de su sitio, pero no únicamente tenemos una gran conversión, sino que tenemos unas microconversiones que nos van a ayudar a que finalmente se convierta. Bueno, para crearlo entonces en Google Analytics, elegimos crear nuevo modelo personalizado acá, al final. Seleccionamos el modelo basado en posición, le podemos poner, por ejemplo, este modelo propio, por ejemplo, modelo propio. Seleccionamos el modelo pues basado en posición, pues que es para mí el mejor. Para este ejemplo es el que vamos a utilizar. Eh, Añadimos el valor que le queremos dar a la conversión según la posición. Entonces, ¿qué valor le vamos a dar a la primera interacción? Le vamos a dar, por ejemplo, el 10%. Pues porque sí tiene un valor, pero si fue la primera y por ahí no convirtieron, pues démosle el 10%. Eh, a las interacciones intermedias yo le daría un 50%. Y finalmente a la última interacción un 40%. ¿Listo? Pues porque el último canal provoca un impacto importante en el proceso de conversión y los canales intermedios también deben ser reconocidos por conducir al usuario hacia la ruta de conversión. Igualmente la primera interacción merece un crédito, pero no tanto como los de la mitad o el último. Esta distribución pues es un buen punto de partida para nuestro modelo personalizado. En la parte de ventana al pasado, vamos a especificar el periodo de la ventana de conversión usado para la atribución. Entonces, nosotros más o menos en el modelo, en el informe de lapso de tiempo, sabemos cuánto se está tomando un usuario para convertir, en el modelo que les presentaba ahorita de las barritas azules. Entonces, aquí vamos a definir cuál es ese periodo de tiempo promedio que consideramos un usuario
se toma desde que nos visita por primera vez hasta que convierte. Voy a poner, por ejemplo, 75 días antes es el ciclo de conversión. Solo por elegir un escenario conservador. ¿Listo? Lo recomendado es que revisen el informe de lapso de tiempo, como les decía, y que encuentren su propio número. Los dos siguientes pasos nos ayudan a limpiar algunas malas decisiones que podríamos haber hecho en los dos pasos. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustar el crédito que se va a llevar cada canal según la interacción de los usuarios. Entonces, vamos a activarlo. Vamos a saber si vamos a basar el crédito en el comportamiento del usuario. Esto es importante para los puntos de contacto antes del último clic. El tiempo en el sitio es un cálculo complicado que para mayor exactitud hay que utilizar un código personalizado en el sitio. ¿Y por qué? Porque el time on site no se calcula para las visitas de rebote o las visitas de última página. La última página visitada, por lo tanto es mejor, yo prefiero utilizar el número de páginas por sesión. Para basar este cálculo, pues me dan como más luces acerca del engagement que ha tenido el sitio con el usuario. Con esto le estamos diciendo a Google Analytics que le dé más crédito a las campañas que lograron que el usuario se enganchara más con el sitio a las que tuvieron más usuarios que rebotaron. ¿Listo? Y así vamos a corregir un poco si en el paso 1 nos extendimos mucho o elegimos muy poco de tiempo en el cálculo que se hará en función del desempeño de las campañas aquí en la ventana del pasado. Por último, vamos a agregar las reglas de crédito personalizadas. ¿Sí? Aquí, pues, la idea es seleccionar algunas reglas personalizadas que se aplican únicamente a nuestra empresa, pues cada uno las elegirá. Vamos a agregar aquí, pues, literalmente cualquier regla. Por ejemplo, dar a cada campaña con visitas rebotadas 0 veces. Entonces, incluir el crédito de otras interacciones de la ruta de... Entonces, interacción. Tipo de interacción. ¿Listo? Aquí lo que estamos haciendo es darle a cada campaña con visitas rebotadas 0 veces el crédito de otras interacciones en la ruta de conversión. Si quiere valorar más las campañas basadas en la interacción que ofrecen, por ejemplo, si solo hay una impresión, la gente solo ve el anuncio. Entonces, valorar esto menos que si el anuncio consigue que la gente haga clic en él. Entonces, vamos a decirle, no quiero que me traiga solamente los que tienen impresiones, sino los que dan clic en el anuncio. ¿Listo? Y por último, me gustaría tener los anuncios que reciben clics para recompensarlos y darles, por ejemplo, 1.4 veces el crédito de otras campañas de las rutas de conversión en comparación con los anuncios que únicamente obtuvieron impresiones, ¿sí? Entonces, a todos los anuncios que obtuvieron clic, dale 1.4 veces más crédito que otras interacciones en la ruta de conversión, es decir, que los que no obtuvieron clic, sino únicamente impresiones. Aquí podemos añadir lo que queramos, añadir más valor a una keyword o más o menos crédito al canal directo o al social, etcétera. O sea, aquí es como hacerle una excepción a la regla y decirle, no, todos los usuarios que vengan por el canal social, póngales más crédito, por ejemplo. Eh, para esto hay que estar muy bien informado, sobre todo tener mucho sentido común en cuanto se quiere hacer, porque ustedes tienen que conocer muy bien pues su marca y saber también cuáles son los canales que mejor les funcionan. Listo, nuestro modelo entonces personalizado que quedó así. Vamos a guardar y aplicar. Acá vemos la comparación del modelo propio y podemos observar, por ejemplo, cuánto, según el modelo
A ver, es que acá tenemos que poner basado en posición frente a el que acabamos de construir, el propio. Y acá lo único que vamos a tener que hacer es mirar esta última columna, las flechitas verdes y las rojas, si las ven, y darnos cuenta, por ejemplo, que para display, supuestamente en el modelo basado en posición, cada clic nos estaba costando 4.792 pesos, o sea, era nuestra idea. Pero al hacer el modelo personalizado nos vamos a dar cuenta que no nos costaba 4.792 pesos el display, sino 6.090 pesos. ¿Sí? Eso es una gran diferencia. Y así vamos a poder tomar mejores decisiones al momento de realizar la inversión de nuestros presupuestos. ¿Sí? Si por ejemplo acá nos hubiéramos basado en el de último clic o primer clic, que es el que por defecto nos traen todos los informes de Google Analytics, miren la diferencia es increíble. Ahí estaríamos seguros de que nuestro display nos está costando 4.792 por clic, 92 pesos por clic. Y en realidad, ya personalizando un modo más aterrizado a nuestro negocio, nos está costando 7.636 pesos. Entonces ahí, bueno, ahí es donde ustedes toman una decisión, bueno, seguimos invirtiendo en display porque nos está costando muchísimo más de lo que pensábamos. Y también las flechitas verdes pues nos sirven para saber qué era lo que estaba menos valorado y tienen que empezar a valorar más. Por ejemplo, acá el tráfico directo. El tráfico directo acá nos dice que nos estaba trayendo un total de 5.247 conversiones. Y en realidad, según el modelo que nosotros hicimos, nos estaban trayendo 6.517 conversiones. Entonces, pues, esto es muy interesante. Después de esto, pues, recuerda centrarte, pues, siempre en los canales. Tiene que entrar y comparar con todos los modelos, así como yo lo estaba haciendo, compararlo con el de atribución de último clic, con la calidad del tiempo, y obviamente con el modelo personalizado que hicieran. Acuérdense que ese modelo personalizado no se lo apliquen a todas, sino a algunos de los objetivos para que vayan mirando pues exclusivamente cada uno y no darse una visión general de todas las conversiones del sitio, porque el sitio sí tiene muchas conversiones. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ahora los siguientes pasos. Entonces, ¿qué vimos? Primero, crea una hipótesis basada en el análisis del modelo personalizado para saber cómo asignar mejor el presupuesto a través de los diferentes canales. Eh, Luego prueba la hipótesis y mide los porcentajes, verifica los resultados y por último intenta ser menos peor a medida que el tiempo pasa. Esto no es un trabajo de una sola vez, es algo que se debe hacer, como les contaba ahorita, continuamente, al menos cada 15 días. Cada vez que lancen una campaña, vayan y revisen qué sucedió la semana anterior con la campaña. Eso es una muy buena herramienta para darse cuenta si, por ejemplo, hay que pausar una campaña ya porque estamos perdiendo pues ahí plata o no. Entonces, pues tienen ahí como en tiempo real cómo poder distribuir mucho mejor su presupuesto. ¿Listo? Algunos consejos. Etiqueten todas las campañas, hasta el offline, todo. Eh, para los modelos de asignación de múltiples canales hay que trabajar todas las campañas etiquetadas, las de búsqueda, las sociales, de email, etiquétenlo todo, con los parámetros de seguimiento de campañas. Eh, Como segundo consejo, analicen el CPA, el costo por adquisición base, antes de lanzar la campaña, para que puedan tener pues, la diferencia. ¿Cuánto les salía adquirir un contacto antes de tener la campaña, de haber lanzado esa campaña? ¿Y cuánto les salió, cuánto les empezó a costar después? Esa es una cifra que pues, es muy interesante también para el CEO del negocio. No es necesario hacer un análisis de atribución para todas las conversiones del sitio, lo que les decía ahorita. En la parte superior de la herramienta de comparación del modelo de atribución hay un menú desplegable bajo la palabra conversión y allí podemos elegir cualquier conversión que consideremos importante.
podemos hacer modelos de atribución únicos para cada conversión, no solo para comercio electrónico. Y cuarto punto, recuerde que todo esto es únicamente, cubre únicamente los canales digitales. ¿Listo? Lo más importante es que con cada paso vas a estar haciendo tu empresa más inteligente. Entonces, pues, esto es todo lo que tenía para contarles hoy. Mm, Vamos a mirar entonces, en conclusión, ¿qué aprendimos? Entonces, definimos cuál es el problema que tenemos y si tenemos un problema de atribución, vimos que la respuesta es sí, seguramente todos tienen problemas de atribución, todas las marcas. Eh, Comprendimos muy bien los informes de embudo multicanal y utilizamos y aprendimos a utilizar el diagrama de Venn y en qué consiste. Experimentamos con todos los modelos. Eh, hay que poner el modelo del tiempo, como les decía, es el más eficaz. Experimentar con los cambios que realizamos y mirar los resultados digitales. Medir los resultados es muy importante, volver a analizar los datos, cambiar más cosas, volver a testear. Mezclar medios, hacer pruebas controladas mezclando medios. Si, por ejemplo, uno nota una disminución de los márgenes de rentabilidad, como, uy, ¿qué pasó? El mes pasado me fue mucho mejor y ahora, ¿qué pasó? Bueno, volvemos a la etapa anterior y lo vuelven a optimizar hasta que logren implementar los ingresos. Den prioridad a los mejores matrimonios. Ya, con esto me refiero a que hay canales que funcionan mucho mejor, mixes de canales que funcionan mucho mejor y aléjense de los matrimonios que conduzcan al divorcio. Si ustedes saben que combinar email marketing, por ejemplo, con redes sociales no les está funcionando, entonces pues huyan de ese mix. Ustedes, ya Google Analytics con el diagrama de Venn les está mostrando cuáles son los canales que funcionan mejor conectados, haciendo equipo. Entonces, pues con todo esto, no solo lo vas a hacer, sino que además podrás conocer con claridad cuáles son los problemas cuando surgen y cómo solucionarlos. Espero que les haya gustado. Ahora sí, las preguntas. Bueno, Mónica, muchísimas gracias y gracias a todos también por asistir. En este momento también nos pueden enviar sus preguntas, yo se las leeré a Mónica. Por ahora tenemos una que viene de parte de Liliana Montenegro. Ella nos pregunta, ¿qué estrategias se usan para buscar que un cliente nos ponga en favoritos para que no regrese por clic pago? Bueno, Moni, obviamente si estas preguntas de pronto se vuelven un poquito extensas, también existe la posibilidad pues de que le escriban a Mónica y ella pues les podrá responder por email. Si este es el caso, Mónica, también lo puedes decir así como tu respuesta. Hola. Ahora sí, perdón, estaba Ahora muteada. sí, sí. Eh, estaba respondiendo a la pregunta. Entonces, eh, estrategias, pues hay varias. Por ejemplo, puedes estar constantemente invitando al usuario mientras navega en tu web a que te agregue a favoritos. También mediante un email que tengas preparado, le puedes agregar ese tiro abajo, recuerda agregarnos a tus favoritos. Eh, También lo puedes hacer cuando llenen un formulario con un checklist, diciéndole quiero que me agregues a favoritos, o en diferentes puntos de contacto podría sugerirle al usuario que lo haga. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta para hacer? Lo pueden enviar por la parte de preguntas o también por el chat. Bueno, y si no, de todas maneras, Mónica, compártenos tu email por si alguien tiene alguna pregunta y te quiere mandar un correo. Sí, mi correo es mónica@metriplica.com. Ok, Con gusto, pues cualquier inquietud lo respondo. vale. Bueno, pues creo que en este momento no tenemos más preguntas. Lo podemos dejar aquí entonces. Mónica, muchas gracias por compartirnos toda esta información
y muchas gracias a todos los que asistieron. Nuevamente, pues para las personas de Multiplica, esta charla también queda grabada. También nos pueden escribir pues tanto a Mónica, a mónica@metriplica.com, como a mí, mimi@multiplica.com, en caso de que quieran tener la grabación de esta charla para poderla compartir. Bueno, nuevamente entonces me despido, muchas gracias a Muchísimas todos. gracias, Mimi. Muchísimas Bueno, y nos veremos entonces en próximas ocasiones. Les estaremos compartiendo los nuevos webinars que están por venir. Un saludo y muchas gracias. Feliz día para todos.